que han proporcionado o que proporcionan esos documentos. Por ejemplo, entrando, como acabo de hacer, en la pestaña de pliegos de cláusulas administrativas, tenemos aquí modelos para exclusión, para contratos de cláusulas de exclusión, para criterios de adjudicación de contratos, en función, para subcontratación, en función de cada modalidad contractual, que son descargables directamente desde la página. La página acumula una información en base de datos ingente de documentación, accesibles en formatos que pueden ser utilizados por el usuario para su manejo y utilización en los procedimientos de licitación, etcétera. También se ha hecho una clasificación de los pliegos en función del tipo de contratos para obras o servicios y del tipo también, por ejemplo, de licitación para procedimientos diferentes, para el abierto con pluralidad de criterios, para procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad. Pinchando en cualquiera de estas pestañas, de estos links, nos encontramos ejemplos descargables sobre cuáles son los criterios que pueden utilizarse en cada tipo de contrato en función de la modalidad de adjudicación. Y finalmente les decía, quizá algo que sea, bueno, yo creo que el aspecto más desconocido, antes ha hecho referencia a ello José Luis Barceló, ¿quién puede hacerlo? Muchas veces la Administración está deseosa de incluir cláusulas sociales o incluso de hacer contratos reservados para centros especiales de empleo, pero desconoce si hay en su ámbito territorial centros especiales de empleo con esa capacidad y si los que hay se dedican a la actividad que se quiere contratar, ya sea un servicio, un suministro, una obra pública. En este mapa hemos intentado, mediante dos modalidades de búsqueda distintas, una a través de fichas de centros especiales de empleo, donde por un simple buscador se introdujera aquí la actividad, el servicio que deseo contratar como administración pública, jardinería, mantenimiento, limpieza, etcétera. Metiendo ese concepto aparecerían la lista de centros especiales de empleo que lo pueden hacer. Pero para afinar geográficamente, que es lo que interesa, dónde se ubican, se puede utilizar además el mapa de centros especiales de empleo, que es un mapa al que ustedes están acostumbrados a utilizar. Aquí aparece en ruso, pero no está en ruso en la página web. Está en ruso porque creo que el navegador que estoy usando maneja ese idioma, pero no es el idioma que hemos empleado. Pero si me acercara al mapa, podría ver ubicado en Madrid, donde estamos, los centros especiales de empleo de los que podría, ahora no sé si estoy en Madrid o en Alcobendas, porque claro, no entiendo el ruso, pero aquí aparecen los centros especiales de empleo que están ubicados en esa localidad. Y pinchando sobre cada uno de ellos, espero que esta información sí esté en español, me indica cuál es, abre una ficha de ese centro. Por ejemplo, aquí estamos con Consultores Madrileños de Comunicación, se abre una ficha desplegable y entrando en esa ficha aparecería la información que le hemos pedido a cada uno de los centros especiales de empleo que están reflejados en la página, que son la inmensa mayoría de los centros especiales de empleo que existen, con datos de contacto, cuáles son sus actividades productivas o los servicios que pueden proporcionar, su dirección, la persona responsable y en algún caso nos han proporcionado una información añadida sobre cuál es su experiencia contractual. En este caso no aparece, pero en otros muchos de los que pueden ver en la página, de los que podrán encontrar en la página, sí aparece esa información. Es un mapa además que, aparte de ocupar todo el territorio nacional, divide esos centros de empleo. Quiero entrar en alguno que me conste que tiene, por ejemplo este que pertenece a Fundosa, que me conste que tiene esos datos más completos, ¿no? La experiencia contractual o incluso el volumen, aquí lo tienen, por ejemplo, indicado, el volumen de facturación en los últimos años. Creo que especialmente esta parte de la herramienta es lo que permite, unido a lo anterior que les he mostrado, lo que permite romper el gap o superar la distancia hasta ahora abismal que existía entre el deseo y la realidad, o entre la norma, lo que está plasmado en las normas públicas, los objetivos que en ellas se establecen y las posibilidades para conseguirlo. No quiero extenderme más, son las 11:15, esto es una mesa redonda en la que está programado un debate y con la autorización de José Luis
que lo moderará, pues tienen ustedes la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Como secretario del foro y como complemento de la exposición que se ha hecho, a mí me queda decirles que el foro lo que quiere es poner esta herramienta pues, a disposición de los usuarios. Será tanto más útil, más eficaz, cuanto más se utilice. Y por ello lo que queremos es que se use de forma masiva. Para eso hemos pensado que la herramienta tendrá una parte de acceso libre y tendrá otra parte de acceso restringido a todos los miembros del foro. Por ello les animo a que se incorporen al foro. Como decía nuestra presidenta, ya no existe ninguna razón para no ser del foro, y ahora más con la herramienta. En la documentación que les hemos dejado disponen de una hoja en la cual pueden cumplimentar la información, y el foro de la contratación pública, nuestra organización, que es una organización que quiere estar próxima a quienes necesiten del foro, se pondría en contacto con ustedes para presentarles la herramienta, explicársela, implantársela, admitir todas las sugerencias o planteamientos que realicen. Y como ha dicho mi compañero de mesa, Juan Antonio, pues ahora es su turno. Si tienen alguna cuestión, alguna consideración, pues estamos aquí para atenderles. Sí. ¿Se oye? Sí. Soy Antonio Luis Martínez Pujalte, del Ayuntamiento de Elche, que forma parte del foro. Yo quería hacer dos preguntas meramente técnicas o de logística y una jurídica. Las dos preguntas de logística es, por un lado, si la plataforma ya está con todos sus contenidos plenamente operativa en Internet, y dos, cómo se entra en el caso de que seamos miembros del foro, como es el caso de mi ayuntamiento, del Ayuntamiento de Elche. La pregunta jurídica es la siguiente. ¿Hay limitaciones legales de algún tipo a la reserva de contratos a centros especiales de empleo? Es decir, ¿se puede reservar cualquier contrato o solo por debajo de un determinado importe en su licitación? ¿Solo cuando sea un determinado procedimiento? ¿Contratos de obra, de suministro y de servicio, o solo de servicio, etcétera? ¿Qué limitaciones legales tiene esa reserva? No existe. Bueno, sobre logística, los materiales ya están todos completos. La dirección, no sé si se ha facilitado. Esté arriba, vale. Y de todas maneras a los socios, no os preocupéis, que os vamos a dar toda la información. Respecto a la jurídica, no existe ningún límite ni de procedimiento, ni de cuantía, ni de nada. O sea, respecto a los centros especiales de empleo, puedes adjudicar cualquier contrato por cualquier procedimiento y por cualquier importe. Absolutamente ningún. Es más, o sea, hay administraciones públicas que se están obligando ya a adjudicar un determinado porcentaje del presupuesto total de licitación. ¿De acuerdo? O sea, hay administraciones públicas que entre el 1 y el 6% del total de contratos mínimo tienen que adjudicarlo a través de contratos reservados. Cada vez hay más administraciones o que establecen unas cifras determinadas, no por porcentaje, sino por cifra mínima. Pero en cualquier caso, ningún límite, absolutamente ninguno. Sí, respecto de la cuestión técnica, por un lado, asumiendo el riesgo de mi desconocimiento de la materia y también de la jurídica. Aquí, en el acceso al sistema de la propia herramienta, hay un acceso para usuarios, que si pinchara me pediría unas claves. Supongo que José Luis se refería a esta posibilidad en el caso de los que son miembros del foro, y hay un acceso libre en demostrativo, para aquellos que no conozcan la herramienta, pero hay que dar una información sobre quién es la persona que lo va a usar para dispensarle ese uso gratuito durante un tiempo
para poder conocer la herramienta. La respuesta a su pregunta jurídica, que Santiago ya ha avanzado, está en la propia página web y en la propia herramienta, en ese informe al que antes me refería, donde se ha intentado, este es un informe que está hecho por la pluma del profesor Muñoz Machado, tiene más de 100 páginas, contestar con carácter general todas esas cuestiones. Gracias. Sí, como continuación o como complemento, está plenamente disponible, es decir, está plenamente aplicable con todos los contenidos. Y en cuanto a las claves, Javier Blanco, que es el gerente del foro que está por aquí, pues será el que se pondrá en contacto con los usuarios, con los socios, para ponerles a disposición de ellos una clave para que puedan acceder a la zona restringida. Agradecer estas jornadas porque siempre los debates son positivos y animan, pero mi pregunta es, ¿no sería más sencillo obligar a las empresas un 80%, que supondría la creación, según ha dicho el señor Santiago, de 80.000 puestos de trabajo, que a mí me parece que es un paso previo a esto? Porque cuando no se cumple la ley, me parece que algo está fallando. Teniendo en cuenta además, desde que se aprobó la LISMI, que al año 2013 no se haya cumplido y por parte de las administraciones públicas no haya habido voluntad del cumplimiento en estas cuestiones, me parece que algo falla en esta sociedad y que da la sensación de que comenzamos la casa por el tejado, no nos vamos al fondo verdadero del problema. Yo creo que hay que incidir primero en eso. Y si no, si es una ley que ni es eficaz ni es eficiente, deróguese, porque si no, la sensación es que en este país se legisla muchísimo, pero no se cumple nada y no pasa absolutamente nada. Tiene razón de que, en el sentido de que en este país se legisla mucho y muchas de las normas que se aprueban son leyes espectáculo, leyes manifiesto, leyes programáticas, leyes que no pretenden ser aplicadas nunca, sino que se elaboran y aprueban en el marco de exhibiciones políticas, ¿no?, de los partidos o en el marco de campañas electorales que luego no sirven, no pasan más allá de la letra del Boletín Oficial del Estado. Eso ocurre con carácter bastante general y en el país ahora tenemos un problema de aplicación de las leyes muy serio porque por muchos lados se nos están yendo principios del Estado de Derecho que hace falta utilizar todas las ocasiones posibles, por ejemplo esta que me da su pregunta, para decirlo con preocupación. En el caso de la legislación en materia de discapacidad, el problema es especialmente serio porque tenemos una legislación en materia de discapacidad, lo ha dicho Alberto Durán, que tiene más autoridad que cualquiera de nosotros para afirmarlo, una legislación buena, una legislación que está a nivel de las máximas exigencias internacionales, adelantada incluso a la incorporación a nuestro derecho de la Convención de las Naciones Unidas. Impecable, diríamos. Pero claro, de la legislación, también como trataba de explicar Juan Antonio Carrillo, a la práctica, pues hay una gran diferencia. En efecto, hay muchas cosas de la LISMI que ya tiene antigüedad, que no se están aplicando y que no hay un sistema represivo detrás para conseguir que se apliquen. Pero, en fin, tampoco hay que cejar en el empeño, hay que recordar que no se aplican para ver si se consigue poco a poco que esas normas tengan la eficacia que debieran. En todo caso, de lo que estamos hablando ahora es de una cosa nueva y sustancialmente distinta. Ya no depende de las empresas el utilizar la contratación pública para hacer ellos sus derivaciones en materia de responsabilidad social corporativa, ¿no? Estamos hablando de una política legislativa y administrativa nueva que requiere la confluencia, como decía en mi intervención anterior, tanto del sector privado como del sector de la discapacidad como de las administraciones públicas
Es nuevo, he dicho y repito que me parece un cambio de paradigma, un cambio de cultura que va a ser muy difícil de implantar y que sus desarrollos van a costar tiempo, pero yo creo que no hay que desanimarse, ¿no? Lo importante es que también los destinatarios de las normas estén atentos, reivindiquen frente a las inaplicaciones y que todos estemos dispuestos, como el foro lo ha estado, que debemos decir que no creo que todavía esto no se ha formulado en toda la mañana, que es una asociación sin finalidad de lucro en el que todas las personas en las que estamos participando en ella lo estamos haciendo a título gratuito y sin ningún interés económico, porque nos parece que es un gran proyecto que merece la pena ser apoyado. Si la sociedad civil se moviliza, pues seguramente esas inaplicaciones o esa dejadez de las administraciones públicas será más difícil de sostener. En línea con lo que ha dicho Santiago, el foro lo que percibe que va a haber un cambio en el secular o en el recalcitrante incumplimiento del 2% es que con la modificación de la ley de contratos que permite que los pliegos de cláusulas administrativas, que los pliegos de contratación exijan a las empresas la presentación de un certificado, va a determinar que muchas administraciones públicas, ejemplo de ello es el Ministerio de Defensa, que tenemos aquí a sus representantes que forman parte de la Junta Directiva del Foro, muchas administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, han incorporado ya en sus pliegos la obligación de que las empresas presenten un certificado en virtud del cual acrediten que cumplen la obligación del 2%. De esta manera entendemos que va a suponer un acicate, va a suponer un impulso en la exigencia del cumplimiento del 2%. Sí, también hablamos algunas veces del incumplimiento en materia de empleo, hablamos a veces del incumplimiento de las normas en materia de empleo en las administraciones públicas. La dificultad es enorme porque hay que estar atento a los programas de empleo de 8.000 ayuntamientos de toda España, más el resto de administraciones públicas, y en caso de incumplimiento impugnar hasta los presupuestos, si fuera el caso. Yo hace muchos años que llevo diciéndole a las organizaciones de la discapacidad que tendrían que organizar, porque eso no es cosa que puede organizar ni un abogado ni grupos enormes de abogados, una especie de grupos de desplazados o establecidos en toda España. Le brindo la idea a los abogados que estén en la sala por si quieren, la estiman pertinente y la implantan, para estar atentos a la... Existen este tipo de asociaciones de abogados en otros países, muy señaladamente en Estados Unidos, bufetes especializados en la vigilancia del cumplimiento de la legislación social, desplazados en todo el territorio, que están atentos pues a los quebrantos de esa legislación que se plantea en la vida práctica de cada una de las administraciones que integran el país. Es muy difícil, y en eso también hace falta crear una cultura de que esas normas son para cumplirlas, ¿no? Y si no, para impugnarlas y llevar a los tribunales a la administración incumplidora. Hola, buenas. Era en reacción a la obligación que han hecho referencias, que el Ministerio de Defensa está aplicando la obligación de presentar certificado que se cumple el 2%. Mi pregunta es, ¿la consecuencia de ese incumplimiento puede ser una causa de resolución? Es que me entra duda si incumplir esa obligación es una infracción social o contractual. Es decir, yo puedo poner, yo he visto que en algunos pliegos, no desconocía el Ministerio de Defensa, se ponía que en caso de incumplimiento de la obligación de presentar el certificado o a lo largo del contrato incumplir ese 2%, puede ser causa de resolución porque se pone como condición especial de ejecución y se regula. Pero mi pregunta, ¿ese incumplimiento no es un incumplimiento social que requeriría primero una acreditación de su incumplimiento por la vía laboral y luego, una vez acreditado ese incumplimiento, resolver el contrato?
Puede ser causa de resolución siempre y cuando los pliegos de contratación lo prevean y hayan declarado las obligaciones o las características sociales como condiciones esenciales de ejecución del contrato. O sea, la característica que dice la ley de contratos es que sean condiciones esenciales o características esenciales u obligaciones esenciales. Entonces, si tú has determinado en el pliego que son obligaciones esenciales, puedes establecer a continuación o bien establecimiento de penalidades o incluso la rescisión del contrato. Siempre decimos que nunca abogamos por resolver un contrato. O sea, nunca aconsejamos a la administración pública salvo un incumplimiento muy grave. O sea, hay fórmulas de penalización suficientes como para no tener que llegar a una resolución de contrato, que es lo último que se desea, tener que retrotraer, tener que volver a adjudicar, etcétera. O sea, la posibilidad existe. Recomendarla, está bien recomendarla para que figure en el pliego, porque así el adjudicatario y los licitadores saben a qué atenerse, pero aconsejamos no ejecutarlo. Sí. Sí, buenos días. Teniendo en cuenta que la Ley 44/2007 de 13 de diciembre regula la creación, el registro y la calificación de las empresas de inserción, y aquí estamos hablando en todo momento exclusivamente de los centros especiales de empleo, ¿para cuándo una equiparación de las empresas de inserción con los centros especiales de empleo en la aplicación de cláusulas sociales? ¿Eres Javier? No sé si te veo bien de aquí. Vale. Buena pregunta, Javier. Vamos a ver. Quizá para quien no conozca, el sector de la discapacidad tiene una figura específica que es los centros especiales de empleo. Como he dicho, la característica principal es que el 70% de la plantilla está compuesta por personas de discapacidad. Además de los centros especiales de empleo, hay otra figura que yo califico de gemela, que son las empresas de inserción, cuya característica paralela es que entre el 30 y el 50% de la plantilla tiene que estar compuesta por personas en situación o riesgo de exclusión social. Creo que hablamos de unas 150 empresas de inserción en toda España aproximadamente. O sea, su número es menor, pero yo creo que el objetivo, la finalidad y el hermanamiento tenía que ser absoluto. La diferencia es que la ley de contratos, el Real Decreto y la actual directiva comunitaria solo recoge la figura de contrato reservado para centros especiales de empleo. Ahora bien, hay 10 comunidades autónomas que regulan el contrato reservado también para las empresas de inserción, con un matiz: solamente los contratos menores y los procedimientos negociados sin publicidad, que es un poco la pregunta que hacía el compañero de Elche antes, ¿verdad? Es decir, actualmente para las empresas de inserción es posible aplicar la figura del contrato reservado, la reserva de contratos, pero solamente en contratos menores. ¿Para cuándo? Probablemente muy pronto. La nueva propuesta directiva comunitaria, que está ahora mismo en debate, recoge ya expresamente la nueva propuesta directiva comunitaria que la figura de contrato reservado se podrá aplicar tanto a empresas de inserción como a centros especiales de empleo. Se espera que a lo largo de este año pueda aprobarse a finales la directiva aproximadamente, y esperemos que sea con esa redacción, con lo cual para ninguna de las dos figuras existiría ningún límite ni de procedimiento, ni de cuantía, ni de nada. Esperemos que sea pronto. Segundo matiz: se ha llevado también al Congreso de los Diputados, bueno, se ha llevado un par de veces la modificación de la ley de contratos en su disposición adicional quinta para que recoja también las empresas de inserción. Todavía sigue sin modificarse, pero bueno, ha vuelto a haber un nuevo planteamiento al respecto. Programa que dice que ahora tomamos un café. Gracias.